Pues es un libro, bueno, este año es lógico sacar un libro de guerras mundiales, porque se cumple el primer centenario de la primera, 75 años de la segunda, 70 años de desembarco en Normandía y demás. O sea, un libro que es el momento de sacarlo. Y lo que difiere este libro de otros de guerras mundiales, se ha escrito mucho y muy bien, es que nosotros no nos centramos en las grandes batallas, ni grandes personajes, ni grandes gestas, sino queremos dar un poco el protagonismo a esos héroes que la historia ha olvidado, y a curiosidades que para otros pasan un poco desapercibidas porque, digamos, no les dan importancia. Entonces es dar una vuelta a la historia para sacar eso que durante mucho tiempo ha quedado un poco ahí oculto, darle importancia a lo que otras personas no le han querido dar importancia. Sí, más o menos. Bueno, está escrito por Guillermo Clemares, que colabora en un blog que se llama La Aldea Irreductible, por mí en la Historias de la Historia, y en un viaje coincidimos en Flandes, con la visita además de lugares, o sea, lugares y monumentos propios de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Hablamos de por qué no escribir un libro de guerras mundiales precisamente. Entonces un poco, más o menos el material que teníamos ya escrito, y el 50% más o menos de los blogs, y el resto son historias inéditas que hemos investigado para este libro en concreto. Entonces de ahí nació este libro. Bueno, esos son 7 años de diferencia desde que se crea el blog hasta que empiezan a salir los libros en papel. Entonces yo, mi pasión por la historia no nació en el colegio, o sea, era una asignatura más y punto. Entonces en eso puedo decir que fui un poco autodidacta, porque fue leyendo libros que a mí me empezaron a interesar, y sobre todo un maestro de la historia y de la divulgación de este país, que era Juan Antonio Cebrián, que me enseñó que la historia se podía contar de una forma amena y cercana, y no esos grandes ensayos que fuera de los historiadores y sus círculos a nadie puede, o a muy poca gente les interesa. Entonces decidí empezar a contar ahí pues las historias que a mí me gustaba que me hubiesen contado, y a raíz de eso pues fue teniendo cierto éxito el blog y le dieron algún premio y demás, y luego ya empezaron pues colaboraciones en revistas, periódicos, hasta que la editorial Naya, en el caso es el grupo Naya, la editorial Oberón, me propuso hacer de esas historias un libro. Luego fue la Esfera de los Libros también, y desde ahí en el último año y medio han pasado 4 libros, y precisamente mañana tengo otra reunión para ver cuál va a ser mi próximo crimen. Bueno, de hecho, a mí varios profesores de Instituto de Historia me han mandado emails diciéndome que utilizan este tipo de historias, por ejemplo, cuando es un tema un poco farragoso o que los alumnos ven que pierden el interés. Para recuperarlos un poco, meten como una cuña a una de historia de esta, entonces los alumnos vuelven a recuperar interés. Y hay una historia que a mí es la que más me ha llegado y la que desde que empecé con esto tengo ahí como guardada. Es un argentino que vino a España a estudiar la carrera de Historia, empezó a seguir el blog y demás, aquí no pudo conseguir trabajo y tuvo que regresar a Argentina, y allí consiguió trabajo en un instituto en la asignatura de Historia. Entonces, claro, él nunca había estudiado la carrera, pero nunca había dado clases. Entonces llegó ante su primer día de clase y no sabía cómo enfrentarse a ese día de clase. Entonces decidió tirar de anécdotas del blog y de los libros, y empezó así. El caso es que claro, los alumnos empezaron a interesar, encima hacían grupos, y entre ellos buscaban historias de este tipo y las puntuaban entre ellos. Entonces era una forma fácil de, sin hacerles nada, ellos solos eran los que se interesaban por la historia, y los padres además le agradecían a él que fuese esta forma de enseñar la historia. Bueno, a él también le sacaron de mote el cuentos desde aquel momento. Entonces esta historia es la que a mí más me ha impactado, y en esos momentos que estás así un poco cansado o lo que sea, vuelvo a leer ese email y es como que te vuelve a dar una inyección de adrenalina para seguir adelante. Bueno, yo te diré que ahora digo que sí a todo. Luego ya vas descartando por el tema tiempo nada más, pero yo ahora digo que sí a todo. Entonces yo en un principio, cuando empieza el blog a tener cierto éxito, te ofrecen colaboraciones en muchos sitios. Yo te digo que sí a todo. Llega un momento que dices, hasta aquí puedo llegar. Del blog salen colaboraciones en revistas, en periódicos, luego hay más, bueno, algún proyecto más que estamos en marcha ahora. Entonces la idea es simplemente los días de la semana, llevar una agenda cuadriculada, por decirlo de alguna forma, y establecer lo que hay que hacer cada día. Entonces, lamentablemente hay algo que, como es solo mío y dispongo de él, que es el blog, es el que sufre cuando hay falta de tiempo, porque el resto son, digamos, compromisos con terceros, que si te comprometes, lógicamente hay que hacerlo.
Entonces el que lo sufre esto es el blog, que como es solo mío y no tengo que responder, por decirlo de alguna forma, ante nadie, cuando hay menos tiempo es el que se deja un poco de lado. Pero lógicamente tengo claro que todo esto nació del blog, el blog es la madre de todo y con el blog seguiré adelante. No es la que más me ha impactado, pero es la que sí cambió todo. Porque hasta llegar a esa anécdota, el blog seguía un camino, pues como yo decía, las visitas del blog eran una o dos, si entraba yo o entraba mi mujer, y entonces era algo que había ahí en la red sin pena ni gloria, que no... Y fue a raíz de una anécdota, que es la del cerdo de Trafalgar, de un cerdo en la batalla de Trafalgar, donde se enfrentaban la Armada Británica con la franco-española, no nos dieron para el pelo, y uno de los barcos españoles, el Neptuno, recibió varias andanadas, varios cañonazos, quedó a la deriva, sin mástil, y al final encalló en las rocas, había fuerte oleaje, y desde la orilla con las barcas no podían acercarse al barco para rescatar a los marineros. Y en ese barco, no me digas cómo ni por qué, pero había un cerdo. Entonces un marinero decidió atar una maroma a la pata del cerdo, lanzó el cerdo al mar, y el cerdo nadando llegó hasta la orilla, y gracias a esa maroma consiguieron rescatar a los marineros. Entonces esa historia fue la que cambió un poco la vida del blog, por decirlo de una forma. Entonces ahí ya empezaron las visitas, la gente a interesarse, y sobre todo una sobrina mía, que lo de la historia era algo que había, una asignatura que había que aprobar y punto, me dijo, dice, tío, es que esta historia así sí que me gusta como se cuenta. Entonces, no es que tú te vayas a quedar con la batalla de Trafalgar con la historia del cerdo solo, no, pero sí que te puede enganchar a conocer más de la historia de Trafalgar. Entonces yo, digamos, lo que hago es poner en la pista o despertarles ese interés, y luego ya cada uno, pues, por el tema que sea, se puede interesar y leer más y seguir adelante. Entonces, la historia no es que sea la que más me impactase o más me ha gustado, sino que fue la que cambió la vida del blog, y para bien la mía también.